Felipe, ¿qué es el trauma? Bueno, la palabra trauma hay que entender primero que forma parte del lenguaje cotidiano, y eso significa que la gente le llama trauma a ciertas experiencias que desde el punto de vista más técnico no son trauma, ¿no? De repente, no sé, me terminan una relación, o a lo mejor se me pierde el celular y ando traumado porque se me perdió el celular, pero pasa mucho también con las palabras como depresión, como ansiedad, que se popularizan, ¿no?, en el lenguaje cotidiano y tienen por lo tanto un significado de uso distintos que le damos los profesionales. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que obviamente desde el punto de vista profesional el trauma tiene unas características bien particulares. Generalmente esa palabra deriva de la medicina, que empieza a ocupar la palabra trauma inicialmente para hablar del trauma físico. ¿Ya? Cuando Mm, uno va a un traumatólogo se refiere a un médico que ve trauma, ¿no? Y el trauma se refiere a una lesión que genera discontinuidad en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, una fractura, una herida, ¿no? Una amputación, todo eso es una acción traumática sobre el cuerpo. De ahí se toma la palabra para poder ocuparla para referirse a algo que es más bien trauma psíquico, no físico, ¿no? Refiriéndose a una experiencia que nos genera una pérdida de continuidad, ya no del cuerpo, ¿no? ¿De qué? De la vida probablemente. La vida ya no es la misma, luego de una experiencia como un trauma. Y se ocupa inicialmente con personas que vuelven de la guerra, ¿no? Ahí se empieza a usar inicialmente la palabra, porque la guerra los cambiaba, llegaban distintos, no eran las mismas personas, ¿no? mm, Con una serie también de reacciones o síntomas que finalmente terminan configurando lo que llamamos hoy día trastorno estrés postraumático, ¿no? claro. Ahora, ¿cuáles son esas características, no? Es una experiencia generalmente abrupta, eh, para lo cual las personas no están preparadas, ¿no? No tienen recursos, no tienen habilidades, no tienen estrategias para poder manejarlo. Y por lo tanto tienen la sensación de pérdida de control, ¿ya? Y además probablemente no tienen esquemas para poder asimilarlos. Y hablando más en una forma más cotidiana, no tienen forma de comprender o entender lo que está ocurriendo. ¿Ya? No tienen ninguna experiencia previa que me diga, "Ah, esto es lo que me está ocurriendo". No entienden ni lo que les sucede por fuera, el evento, ni tampoco entienden lo que les sucede por dentro, que son sus reacciones, ¿no? Eh, entonces, claro, una característica que mucha gente menciona de la experiencia traumática es que son hechos inenarrables, dicen, ¿no? Que no se pueden contar, que no puedo poner en palabras, ¿no? Bueno, y quizás por eso parte importante de los técnicos, métodos que existen para trabajar con el trauma, consiste justamente en procesar, ¿no? O reprocesar. Es Mm. decir, en ponerle palabras, ¿no? En entender, en comprender lo que han vivido, ¿no? Que en principio parece incomprensible. Y obviamente tú dirás, eso también encaja el matrimonio, ¿no? El matrimonio puede ser, ¿no? Pero no, son eventos que amenazan la vida o la integridad, ¿no? Y para lo cual las personas responden generalmente con una emoción negativa e intensa, entre ellos el miedo, ¿ya? Y por lo tanto, no, el matrimonio no. El matrimonio es un evento estresante que tiene Mm. casi todas las características que mencioné, te cambia la vida, no lo entiendes, no te ha pasado antes, a veces te casas sin querer, por tanto no tienes mucho control, pero no es una amenaza para la vida y la integridad y no se responde en general con miedo, aunque conozco algunos que están muertos de miedo antes de casarse. Mira, qué interesante Mira, esto. qué interesante. Me gusta mucho. También aparece esto que muchos teóricos académicos y también psicoterapeutas denominan trauma complejo. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés postraumático y el trauma complejo? El trauma complejo no excluye el estrés postraumático. El trauma complejo se debe más bien a una descripción de un tipo de trauma en base a su origen, no en cuanto a su sintomatología. ¿Ya? Mira, el origen. Y se refiere a las consecuencias de una serie de experiencias, generalmente en la infancia, adversas, que se van acumulando, ¿no? Y que implican vulneración, ¿ya? Por ejemplo, experiencias continuas de abuso sexual, de negligencia, de abandono, de experiencias de ser testigo de violencia, padres que son consumidores de drogas, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que se van sumando y que ya en la vida adulta se representa con distintos problemas de salud mental. Entre ellos también puede ser estrés postraumático, pero Claro. también es común la depresión, el abuso de sustancias, trastorno de personalidad, entre otros. ¿Ya? Claro, y uno escarba ahí y encuentra ese origen en esa experiencia adversa que la persona vivió cuando era obviamente un infante. Maravilloso. Muchas gracias por la aclaración.